Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día, amados hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Ruach, la estación con el Espíritu. Bienvenidos a este su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torah. Quien les habla es su hermano José Antolín Beléndez, transmitiendo desde cabina en vivo aquí en Extensión México, lo que es Congregación Bethesda, Casa de Misericordia, para Radio Shalom, en el sur de Los Ángeles, California, y de ahí para todo este mundo. Amén, aleluya. Bendiciones abundantes para cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, que día tras día, semana tras semana, nos sintonizan por Radio Shalom y nos siguen a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Bendiciones para cada uno y sean todos cordialmente bienvenidos. Así que tome su asiento, tome su tacita de café y vamos a entrar en nuestro tema. ¿Recuerda usted el tema? A ver, recuérdeme por favor. Amén, aleluya. En este tu programa, Encontrando al Mesías en la Torah, estamos estudiando lo que son Masei, jornadas. Las jornadas del pueblo de Israel desde que salieron de Mizraim, desde Egipto, en lo que es la ciudad de Ramesés, la ciudad de Pitón, donde ellos estaban construyendo o sirviendo, y obviamente en el área de Gosen. Bien, mis hermanos, Masei significa literalmente jornadas. También puede ser traducido como etapas, como salidas, como viajes, como marchas, como puntos de partida, pero yo he tomado también el término estación, porque es de continuar y estacionarse un tiempo, un día, 2 días, 3 semanas, etc. Y hoy vamos a la séptima estación, Haga de cuenta que vamos en el suburbano, vamos en el tren de estación en estación, en el tren de la vida, en el tren de la salvación. Pero bueno, bendito sea el Eterno. Antes de entrar en materia, quiero dar la bienvenida a los de recién ingreso a la Keilah de Joshua, este ministerio, esta Keilah, congregación en línea. Bienvenidos todos los nuevos. Es una bendición tenerles con nosotros y deseamos también ser de bendición para ustedes y para vuestras familias. Y invitarles también, aparte de seguirnos a través de las diferentes plataformas en las redes sociales, entrar a la página de internet www.elyosoy.com y ahí vas a encontrar gran bendición en enseñanza, en temas, en material para tu estudio, para tu crecimiento espiritual. Así que bienvenido, bienvenida, recibo un abrazo fraterno, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Y bueno, mis amados, exaltemos juntos al Eterno, aleluya, porque Él es digno de toda gloria, honra, honor y alabanza y toda exaltación. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Bien, amados, pues vamos ahí a lo que es su Sefer Torah. Vamos al Sefer de Bamidbar, en el desierto, lo que conocemos como Números, el libro de Números, en el capítulo 33, en el verso 1. Cuando lo tenga dice amén, gloria sea el Eterno. Lo vamos a leer, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Ahí nos habla y nos relata Moshe. Escribe y dice, estas son las jornadas en el viaje de los Bnei Israel, de los hijos de Israel, cuando ellos salieron de la tierra de Mizraim, de Egipto, divididos en grupos bajo el liderazgo de Moshe y Aarón. Moshe escribió cada una de las etapas, cada una de las jornadas de este viaje por orden, por instrucción, por Torah de Jehová. Y aquí están los puntos de partida de cada una de esas jornadas, de cada una de esas etapas. Ellos comenzaron su viaje de Ramesés en el primer mes. Estamos hablando que esto sucedió en el día 15 del primer mes, a la mañana siguiente, después de Pesaj. Los hijos de Israel salieron contentos, gozosos, a la vista de todos los egipcios, mientras ellos estaban sepultando a aquellos que de entre todos ellos el Eterno
había permitido que murieran los primogénitos. Amén, bendito sea el Eterno. Así que ellos estaban enterrando a sus muertos, estaban de luto a nivel nacional. El Eterno también había ejecutado juicio sobre todos los dioses de Misraim, de Egipto. Los hijos de Israel fueron de Ramesés y acamparon en Sucot. ¿Recuerda usted que Sucot es que empezamos a ser peregrinos, empezamos a vivir en tiendas en el desierto, tal y como nuestro padre Abraham, y tal y como cada uno de los patriarcas, y todos aquellos que somos de Mashiach, porque los que somos de Mashiach, linaje de Abraham, somos, y herederos según la promesa, gloria a nuestra Abacados. Posteriormente ellos salieron de Sucot y acamparon en Etam, en el borde del desierto, a la orilla, al inicio, ahí en Etam. Ahí empezaron los problemas con la familia. Tuvieron que salir de Etam, de su tierra, de su parentela, y se volvieron hacia Pihahirot. Hubo un retorno, un pequeño retroceso, como en el tiempo espiritual a usted y a mí nos pasa. Un retorno. Pareciera que íbamos bien definidos a lo que íbamos a hacer, pero de pronto, por instrucción del Eterno, hay que regresar, aunque muchas veces usted y yo no lo entendamos. Y nos encontramos frente a Pihahirot, frente al mar de los juncos. Nos encontramos frente a Baal Zephón o a Baal Zebú, y nos toca acampar frente de Migdol, frente de las vacilaciones, frente de la duda, frente del enojo y también de la habladuría, porque empezamos a hablar cosas que no convienen. Pero finalmente salieron de Pihahirot, de las vacilaciones, del desánimo, de todo lo contrario, y con mano poderosa pasaron en medio del mar de los juncos, en medio del mar Rojo, hacia el desierto. Continuaron su viaje durante 3 días hasta el desierto de Etam y acamparon en un lugar llamado Mara. Donde no pudieron beber las aguas de Mara porque eran terriblemente amargas. Vino un proceso, una prueba de amargura, una estación de grande amargura, como muchas veces en el camino de la emuná brota una raíz de amargura que contamina a muchos y viene una prueba de amargura. ¿Cuál fue la solución? Aventar un trozo de un árbol, un trozo de madero. En ese tiempo del Ruach, ¿qué tenemos que hacer en las pruebas de amargura? ¿Qué tenemos que meter en medio de las aguas amargas? La obra redentora de Mashiach. Ahí, que sucedió en el madero de sacrificio, en la cruz del Calvario. Ahora, esa obra es la que hay que meter en las aguas amargas para que sean sanadas y entonces sean bebibles. Pero salieron también de Mara y llegaron a Elim. Y en Elim había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Así que acamparon ahí bajo una cobertura espiritual, ministerial, gloria al Eterno, bajo ministerios, dones, gracia, un servicio, una organización. Pero también llegó el momento que salieron de estar estacionados ahí. ¿Y a dónde llegaron? Junto al mar Rojo. Llegaron junto al mar Rojo. Bendito sea el Abacados. Así que esta es la 7ª estación. ¿Cuál es la 7ª estación? Junto al mar de los juncos, el mar de las vacilaciones, el mar de las cañas, el mar Rojo. ¿Recuerda usted los juncos y las cañas? Movidos por el viento de allá para acá y movidos por las aguas de allá para acá y de acá para allá. Pues llegamos a nuestra 7ª estación, llegamos a estacionarnos junto al mar Rojo, tal y como nos lo dice el versículo 10, bendito sea el Eterno, de Bamidbar Números capítulo 33. Así que vamos avanzando, ya estamos en la 7ª jornada
De 42 ya nos faltan un poquito menos. Vamos por 35 más. Glorias al Eterno. Con su ayuda, su favor y su misericordia, llegaremos a ese punto. Amén. Porque el que inició la obra en nosotros, la primera jornada, él mismo terminará su obra, la perfeccionará hasta el día de Mashiach. Amén. Levante su mano y diga amén. Entonces vamos avanzando con las jornadas. El día de hoy, amados Sahim Behayot, avanzaremos un poco más. Perdón, andamos aquí un poquito, con tantita ronquera. Pero aquí tenemos un tecito caliente. Ya ve que los climas han estado diversos. Y bueno, después de unos tragos de agua amarga, después de pasar por la cobertura de Elim, llegamos ahora otra vez al desierto, al mar de los juncos y los cambios de clima, usted sabe. Pero tome su asiento y vamos a comenzar. Vamos a empezar, hoy vamos a avanzar con la ayuda de nuestro Abacados, con su favor, su misericordia. Y podemos ahí ver lo que estábamos leyendo en el libro de Números, donde el Ruach Codes, el espíritu apartado, el espíritu de santidad, quiso dejarnos con un propósito que no alcanzamos a entender así a primera vista, pero quiso que quedara escrito en el versículo 10 de aquí del capítulo 33 de Números, porque si no lo hubiera dejado ahí, ni cuenta nos hubiéramos dado. Si no fuera por este versículo, el versículo número 10, no hubiéramos sabido que existió esta jornada. Porque allí dice, salieron de Elim y acamparon junto al mar Rojo. Entonces, otra vez esta traducción sigue siempre utilizando la expresión mar Rojo. Pero en el Lashon Kadosh sigue siendo el mar de los juncos, el Yam Suf. Mar de los juncos o mar de las cañas. Y recuerde, cuando estuvimos en esa estación hablamos de las vacilaciones, de que son movidas por el viento de allá para acá. La vacilación, la duda, el desánimo, ese tipo de sentires, ese tipo de sentimientos y emociones. Continuamos adelante. Pero hoy vemos que se llama el mar Rojo. Por otro lado, encontramos que la Septuaginta lo llama en el griego Talas Eritram, o sea, mar de Eritrea. Todos sabemos, o bueno, los que hemos estudiado esa parte, que hoy en día Eritrea es un país que está al sur de Sudán y al norte de Etiopía, que da justamente sobre lo que hoy se llama el Mar Rojo. El Mar Rojo. Y ahí se le llama el Mar de Eritrea. Así aparece en la traducción de la Septuaginta, en lo que usted ha estudiado. Pero la Septuaginta es de 2 siglos, 200 años, antes de la era común, antes de Mashiach. Pero en la raíz hebrea, que es la que estudiamos, en la raíz hebrea de nuestra fe, que es la Emuná, en el Lashon Kadosh, el texto masorético lo llama Yam Suf, o mar de juncos o mar de cañas. Ese es el nombre con el que se le conoce en la bendita Torah, y es el nombre con el cual estudiamos usted, y estudiamos usted y yo. ¡Ay, gloria al Eterno! Pero bueno, vamos a seguir adelante. Podemos ver aquí, si abrimos el mapa de esa área, en esta parte de la tierra, al sur de Israel, se le conoció como la tierra de Edom. Por lo tanto, también en estas partecitas de acá, lo podemos, aquí como lo encontramos aquí, mar de Eritrea, o Mar Rojo, pero ya sabemos es el Yam Suf. Mar de los Juncos se llamaba también, mire, el Mar de Edom. Se llamaba también el Mar de Edom.
puesto que Edom queda hacia el sur de Israel. ¿Recuerda usted quién es Edom? El padre de los edomitas, Esaú, hermano mellizo de Jacob Israel. Así que Edom es adversario de Israel desde el origen, desde el vientre de la madre de Ribcá. Desde ahí ya estaba este problema y ahí continúa. Entonces Edom está hacia el sur de Israel. Podemos ver, por ejemplo, los amalecitas. Ellos quedaron en el sur de la península del Sinaí. Los amalecitas. Y los amalecitas también eran descendientes de Esaú. Por lo tanto, el sur de Israel corresponde a los descendientes de Esaú. Estamos entendiendo que a los edomitas, a Edom, todo lo que es el desierto del Negev. De manera que también se le llama el mar de Edom. Y como Edom también significa rojo o colorado, entonces de ahí ha venido también a llamársele en una determinada vertiente o en una línea de pensamiento el mar rojo. ¿Por qué? Porque se le conoce como el mar de Edom también, por esa parte del sur de Israel, donde está todo lo que es los descendientes de Esaú, de padre de los edomitas. Entonces hoy en día se le llama o se le conoce como el mar rojo, pero en la bendita Torá, en lo que es la raíz de nuestra emuná, conforme estamos estudiando, es el Yam Sud, mar de los juncos, mar de las cañas, pero también puede tener ese título del mar rojo, bendito sea nuestra Abacados. Entonces, mis amados, ese es el que vamos a utilizar, el Yam Sud, el mar de los juncos como lo utilizamos desde el principio. Pero usted ya sabe que mar de juncos, mar de cañas, Yam Sud, mar rojo, estamos hablando de el mismo, del mismo nombre, bendito sea el Eterno, y que también la Septuaginta, en lo que es el griego, le hace la traducción como el Talas Eritram, o sea, el mar de Eritrea. Pero estamos hablando del mismo punto, del mismo lugar, del mismo mar, bendito sea el Eterno. Y ahí es donde va a tener que pedir su palapa, sus sillas, a una cobija, una toalla y acuéstese a tomar el calorcito un ratito y vamos a degustar del tema de hoy, bendito sea el Eterno. Vamos para allá. Así que como ustedes saben y todos sabemos, al sur de Egipto está el Sudán y al sur del Sudán está Etiopía y ahora al norte de Etiopía, ¿qué pasó al norte de Etiopía? Se independizó un país que se llama Eritrea. Bien, ese mar tiene esos distintos nombres. Así que es interesante, mis amados hermanos, que pongamos especial atención y cada uno de nosotros nos fijemos en un pequeño detalle, en una cosa, en lo que aparece en este versículo que leímos al principio. En esta estación o en esta jornada que estamos viendo, hermanos, la del Mar Rojo, o como quedamos, la del Yam Sud, el mar de los juncos, el Eterno, mire, ponga usted atención, el Eterno habló, pero sin hablar. En otras palabras, habló con silencio. El Eterno mismo no quiso que se dieran muchas explicaciones sobre esta jornada, sobre esta estación, pero tampoco se quedó totalmente en silencio, sino que dijo, aconteció esta jornada. Yam Sud salieron de Lib, llegaron al Mar Rojo. Eso es lo que nos hace saber ahí la bendita Torá. Pero si ponemos especial atención y nos fijamos detenidamente, vamos a mirarlo juntos. Ahí, en la siguiente jornada, ¿qué dice el versículo 11? Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. O sea que el Eterno mismo, por el Ruach Codes, el Ruach Codes, el Espíritu apartado,
sí quiso que supiésemos que hubo una estación intermedia ahí, en el mar de los juncos. El Eterno quiso. Por eso inspiró y le dijo a Moshe, escríbelo, escribe en ese orden, tal y como sucedió. Y sabemos que estas cosas se escribieron ¿para quién? Para enseñarnos a nosotros y para enseñar a vosotros. Y para que nosotros le enseñemos a nuestras siguientes generaciones. Pero cuando usted y yo venimos, mire, al capítulo 15 y 16 de Shemot Éxodo, no en Bamidbar Números, sino en Shemot Éxodo, aquí nos vamos a dar cuenta cómo aparece la llegada a Elim. Vamos a ver ahí. Y la salida de Elim, en lo que es el verso 16.1. Capítulo 16, verso 1. Leemos pues, ¿cómo lo dice? Para complementar lo que estamos viendo en Bamidbar Números. Vamos a verlo aquí en Shemot Éxodo 15:27 y 16:1. Leemos de seguido. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon junto a las aguas. Partió luego de Elim toda la congregación de los Benei Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y el monte Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Misraim en Egipto. Así que si solamente leyéramos lo que es el libro de Shemot, Éxodo, no hubiéramos entendido ni nos hubiésemos dado cuenta que hubo una pequeña estación entre Elim y lo que es el monte Sinaí. ¿Lo alcanza usted a ver? Abra usted sus ojos. ¿Alcanza usted puede ver eso ahí? Una estación. Esa estación, el Eterno guardó silencio en lo que es Shemot Éxodo. El Eterno no permitió que Moshe, o no inspiró a Moshe para que lo escribiera ahí. Pero no guardó silencio completamente. Esto nos indica y quiere decir que el Eterno mismo sí quiso, o sí quiere que sepamos que hubo una estación ahí. Pero su voluntad fue hablarnos en silencio. Su voluntad fue hablarnos en silencio. En silencio. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos habló sin hablarnos, sin mucha explicación para que usted y yo escudriñemos la bendita Torah y encontremos, como dijo Mashiach, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vamos a ver lo que dice el silencio del Eterno. A veces los silencios del Eterno hablan más que muchas palabras. Fijémonos algunas veces o circunstancias cuando el mismo Eterno guardó silencio en otros pasajes del Tanaj. Podemos recordar cuando estaban acusando en el Brit Hadashah a nuestro amado Mashiach Yehoshua, y nuestro amado Mashiach se mantuvo en silencio, no decía nada, se quedó callado y le golpeaban y le decían, bueno, la gente dice que tú eres el rey de Israel, ¿eso es cierto? Se quedaba callado, guardando silencio. Así es como venció y así es como nos enseñó bastantes cosas que se gana muchas veces guardando silencio. Mas sin embargo, cuando nos habla en ese silencio, nuestro amado Mashiach Yehoshua nos da una gran información. Bueno, para aquellos que han agudizado sus sentidos y disciernen el mensaje espiritual a través de un silencio. ¿Verdad, mis amados? Pero no porque no diga nada, no está diciendo nada. Pongamos atención en eso. No porque no diga nada el texto, no está diciendo nada el Eterno. A veces al no querer hablar de algo, es que está queriendo decir mucho más. Y él está queriendo como pasar por alto algo que aconteció, pero
que realmente no hay que darle gran importancia. En muchas ocasiones el Eterno hace cosas de este tipo. Por ejemplo, cuando hablamos de idolatría, podemos ver dos matices cuando hablamos de idolatría o de idolatrar a alguien, ¿no? A una persona, al esposo o el esposo a la esposa o los hijos o alguna situación. Pero principalmente de alguna persona. A veces la idolatría es que hablamos mucho de cierta persona, lo admiramos demasiado y estamos haciendo un ídolo. Pero por el otro lado, cuando hablamos mucho pero mal de una persona, cuando aborrecemos tanto a una persona, que está en nuestros pensamientos y en nuestra boca siempre adjetivos en contra de esa persona, entonces tenemos un ídolo también, porque es en lo primero que pensamos y es de lo primero que hablamos, solamente que mal, como en el otro extremo, es en lo que pensamos y en lo que solamente hablamos, pero bien. Entonces estamos haciendo ídolos en ambos polos. Nos volvemos bipolares, pero idólatras. Entonces en ocasiones el Eterno no le dio tanta importancia, no porque no la tuviera, sino no le dio tanto realce o no ocupó tantos versículos para hablar de algo que pasó, porque no hay que elevar tanto eso que pasó. Espero darme a entender. Y si no, que el amado Ruach HaKodesh sea hablando más allá de lo que podemos mencionar, decir o comentar por estos medios. Bendito sea el abacados. Entonces hay otras ocasiones donde el mismo Ruach HaKodesh vuelve y se refiere a algunos sucesos, pero guarda silencio en ciertas cosas. Por ejemplo, cuando vamos al libro de el primer libro de los Reyes, ahí aparece la historia de Shlomo, de Salomón, y cuando leemos la historia de Salomón en el libro de Reyes, ahí aparece la apostasía de Salomón, hablándolo en esos términos. Pero cuando leemos la historia de Salomón, el Ruach HaKodesh quiso que se contara después. Cuando vuelves a leer la historia de Shlomo, ya no en el libro de los Reyes, sino en el libro de las Crónicas, te das cuenta, y no solo en el caso de Shlomo, sino en otros casos, te das cuenta que el mismo Eterno volvió a contar el mismo suceso, pero con una modificación, o haciendo saber o no haciendo saber algo. Por ejemplo, si en el libro de los Reyes, que es el libro más antiguo, Yermiyá, Jeremías, contó la historia de Shlomo, pero cuando el Ruach HaKodesh volvió a inspirar, en este caso a Nehemías, en lo que es el libro de las Crónicas, no contó lo de la apostasía. ¿Por qué? Porque ya había sido movido, el Ruach HaKodesh ya había movido a Yermiyá, a Jeremías, en Reyes unos siglos antes. ¿Para qué? Para que Jeremías, que era un profeta del Eterno, hablara y advirtiera sobre la cautividad. Tenía que hacer una explicación para la cautividad o los motivos de la cautividad. Entonces había que contar las cosas tal y como eran, porque era tiempo de cautividad. Había razones para la cautividad, pero ya cuando vemos que Nehemías habla, ya no era tiempo de cautividad, sino tiempo de restauración. Se volvió a contar la historia para la restauración. Entonces no hacía falta volverse a acordar de lo que era apostasía, de lo que te llevó a condenación, conforme a los hechos de Shlomo, de Salomón. Mas sin embargo, el Eterno mismo sí se acuerda de lo bueno que hizo Shlomo, Salomón, y se vuelve a contar la historia, la misma historia del libro de los Reyes, pero ya no se cuenta esa parte de la apostasía que los llevó a la cautividad. Se omiten ciertas cosas. Vemos pues aquí que el silencio de Jehová Sebaot, el silencio del Eterno, también habla,
Y generalmente cuando el Eterno guarda silencio, no es porque no pase nada, sino porque lo que pasó es algo que no merece ser exaltado, que no merece ser recordado una y otra vez, y por eso el Eterno guarda silencio en su bendita Torá. Solamente lo manifiesta cuando es necesario, porque se está repitiendo la situación. Pero cuando ya no hace falta, ya no lo expresa. Mas sin embargo el Eterno dijo, Jehová Sebaot dijo, que hubo una estación en el mar rojo, que hubo una estación al lado del mar de los juncos, pero guardó silencio, no dio más explicación. Entonces nos preguntamos, ¿cómo estas estaciones tienen un silencio? ¿Cómo es que tienen un silencio? Y este silencio en esta era es un silencio espiritual. Nos quedamos con ese pensamiento. Entonces, ¿cómo estas estaciones tienen un sentido espiritual, pero un silencio en sentido espiritual? Pero eso lo vamos a ver después de un corte comercial. Vamos a tomar una tacita de café, a refrescar la garganta y regresamos en un ratito más. ¿Le parece bien? Gloria sea al Eterno. Vamos y volvemos. Vamos a un corte, a unas alabanzas hermosas y regresamos a seguir bajo nuestro tema, estación número 7, a un lado del mar de los juncos, del mar rojo. Amén. Regresamos.